En agosto de 2024, arqueólogos hicieron un descubrimiento que forzó al gobierno mexicano a clasificar una investigación como seguridad nacional. Lo que encontraron no era un cementerio clandestino común. Era algo que cambió todo lo que sabíamos sobre los cárteles mexicanos. Quédense hasta el final, porque voy a revelar documentos que nunca fueron divulgados. Antes de comenzar, díganme en los comentarios, ¿creen que los cárteles mexicanos tienen capacidad para operaciones de este nivel? Porque lo que voy a mostrar hoy va a cuestionar todo lo que saben sobre crimen organizado. Soy Alejandro González, y desde hace 6 años documento casos reales de crimen organizado en América Latina. Ya he cubierto cientos de operaciones, pero este caso de Teuchitlán es diferente a todo lo que he investigado. Y van a entender por qué. Este caso movilizó a 4 agencias de inteligencia. Resultó en 12 transferencias por seguridad y hasta hoy permanece bajo absoluto sigilo gubernamental. Agosto de 2024. Un equipo de arqueólogos estaba expandiendo las excavaciones de los Huachimontones en Teuchitlán, Jalisco. No sabían que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los cárteles mexicanos. Los Huachimontones son un sitio arqueológico fascinante, con pirámides circulares únicas en México. El equipo de la Universidad de Guadalajara estaba trabajando en la expansión de las excavaciones, un proyecto de rutina financiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Era un trabajo académico normal, sin nada que sugiriera el horror que estaba a punto de ser descubierto. El coordinador de la expedición, Dr. Ricardo Mendoza, especialista en culturas prehispánicas, estaba usando drones para mapear el área circundante cuando notó irregularidades en el suelo a aproximadamente 2 kilómetros del sitio principal. Las imágenes aéreas mostraban patrones sospechosos en la vegetación que no correspondían a la topografía natural de la región. Inicialmente, el equipo pensó que podría haber encontrado estructuras arqueológicas no documentadas. La región de Teuchitlán es conocida por sus sorpresas históricas, así que un nuevo descubrimiento sería bienvenido. Mendoza contactó a las autoridades locales, siguiendo los protocolos establecidos para cualquier hallazgo potencialmente significativo. Pero cuando las autoridades llegaron al lugar y comenzaron a excavar, lo que encontraron no tenía nada que ver con las prácticas tradicionales de los cárteles. La primera excavación exploratoria fue conducida por peritos de la Fiscalía General de Jalisco, acompañados por elementos de la Guardia Nacional. Lo que descubrieron en los primeros días de septiembre dejó a todos en estado de shock. No eran fosas rasas típicas de los ajustes de cuentas entre cárteles. Era algo completamente diferente. A 2 metros de profundidad, encontraron estructuras de concreto de alta calidad, con armado de hierro, construido con técnicas profesionales. No era una obra improvisada o hecha a las prisas. Era una construcción deliberada, planeada y ejecutada con recursos considerables. A medida que la excavación progresó, se reveló una red subterránea de cámaras interconectadas. El sistema tenía más de 100 metros cuadrados de área construida, con corredores que se extendían en diferentes direcciones. Había tubería para drenaje, sistemas de ventilación forzada e incluso instalaciones eléctricas clandestinas conectadas a la red pública a través de derivaciones sofisticadas. Los peritos encontraron evidencias de que el lugar había sido usado recientemente.
Había restos de equipos electrónicos, generadores portátiles e incluso un sistema de iluminación LED instalado en los corredores principales. Todo indicaba una operación que funcionó por un período prolongado. Prepárense para entender por qué este caso tuvo que ser clasificado como cuestión de seguridad nacional. Los primeros análisis de los restos mortales encontrados revelaron algo que rompió todos los patrones conocidos sobre ejecuciones de cárteles. Tradicionalmente, las víctimas de guerra entre cárteles son miembros de organizaciones rivales, informantes o personas involucradas directamente con el narcotráfico. Pero en Teuchitlán era diferente. Entre los restos identificados a través de análisis de antropología forense, había comerciantes locales, pequeños productores rurales, estudiantes universitarios e incluso funcionarios públicos municipales. Personas comunes, sin vínculos aparentes con el crimen organizado. Esto no tenía sentido dentro de la lógica tradicional de los cárteles mexicanos. El doctor Fernando Vargas, antropólogo forense de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue llamado para liderar los análisis. Según sus conclusiones preliminares, que conseguí a través de fuentes de la investigación, fueron identificados restos de al menos 47 personas. La edad de las víctimas variaba entre 18 y 60 años, incluyendo al menos 9 mujeres. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. El perfil de las víctimas rompió todos los patrones conocidos del crimen organizado. En una de las cámaras subterráneas, los investigadores encontraron algo que nunca había sido documentado en operaciones de cárteles. Registros meticulosos de todas las actividades realizadas en el lugar. Eran cuadernos manuscritos, aparentemente mantenidos por diferentes personas a lo largo de varios años. Los cuadernos estaban escritos en un código numérico simple, pero eficiente. Cada entrada contenía una fecha, un código de identificación, información personal de la víctima y una serie de números cuyo significado inicial era desconocido. Especialistas en criptografía de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron llamados para descifrar el material. Según documentos de la investigación que obtuve a través de fuentes confiables, el sistema de códigos reveló un nivel de organización nunca antes visto en operaciones criminales mexicanas. Cada víctima era catalogada con detalles que incluían nombre completo, edad, profesión, dirección, nombres de familiares e incluso información sobre sus rutinas diarias. Lo que voy a contar ahora va a mostrar un nivel de organización que nunca fue documentado en operaciones de cárteles. Los códigos numéricos encontrados en los registros, después de ser descifrados, revelaron algo aún más perturbador. Había clasificaciones para diferentes tipos de víctimas, sugiriendo que las personas eran seleccionadas según criterios específicos. Algunas entradas contenían anotaciones sobre valor de interrogatorio y nivel de resistencia. Análisis de comunicaciones interceptadas por la Agencia de Investigación Criminal, revisadas después del descubrimiento de Teuchitlán, revelaron referencias codificadas que ahora tenían sentido. Interceptaciones de 2022 y 2023 contenían menciones a el proyecto de limpieza y conversaciones sobre supervisores externos que nunca fueron identificados. Una interceptación particular, fechada en marzo de 2023, mencionaba la necesidad de acelerar el procesamiento y hacía referencia a metas mensuales que sugerían cuotas de víctimas. Esto indicaba que la operación seguía un cronograma específico
y tenía objetivos cuantitativos definidos. Los investigadores también descubrieron evidencias de que el lugar operaba con una logística compleja, que incluía transporte de víctimas de diferentes municipios de Jalisco y estados vecinos. Análisis de registros de combustible en estaciones de la región y datos de peajes en carreteras federales confirmaron movimiento sospechoso de vehículos con placas falsas convergiendo hacia Teuchitlán entre 2021 y 2024. Pero cuando los investigadores descifraron completamente los códigos, descubrieron algo que hizo que el gobierno mexicano pidiera ayuda internacional. Los registros revelaron que la operación de Teuchitlán no era un caso aislado. Había referencias específicas a otras instalaciones similares, identificadas por códigos de localización que correspondían a diferentes regiones del país. Menciones a protocolos estandarizados y manuales de procedimiento sugerían que existía un sistema establecido para este tipo de operación. Una entrada particularmente inquietante, fechada en enero de 2024, hacía referencia a coordinación con sitios hermanos y mencionaba cronogramas sincronizados entre diferentes localidades. Esto implicaba una red coordinada de instalaciones similares operando simultáneamente. El aspecto más perturbador de la investigación fue el descubrimiento de que el complejo subterráneo tenía áreas específicas aparentemente destinadas a diferentes propósitos. Además de las cámaras mortuorias, fueron encontrados espacios que claramente fueron usados para interrogatorios prolongados, áreas de contención temporal y lo que peritos describieron como instalaciones de procesamiento, cuyo uso exacto permanece bajo investigación. Una de esas áreas contenía equipos que no son típicos de operaciones criminales convencionales. Había equipos médicos básicos, incluyendo materiales para recolección de muestras biológicas y almacenamiento refrigerado improvisado. El propósito de esos equipos nunca fue esclarecido oficialmente. Ahora van a entender por qué 12 personas ligadas a la investigación fueron transferidas a lugares secretos. En septiembre de 2024, la investigación tomó una dirección completamente diferente cuando análisis de comunicaciones interceptadas revelaron posibles conexiones internacionales. Conversaciones telefónicas entre miembros de la célula responsable de Teuchitlán mencionaban asesores técnicos y protocolo aprendido, sugiriendo que la metodología había sido enseñada por elementos externos. Una interceptación específica, que logré confirmar a través de fuentes de la investigación, mencionaba pagos en dólares americanos para consultoría especializada y hacía referencia a métodos probados en otros países. Esto levantó sospechas sobre posible involucramiento de organizaciones criminales internacionales o incluso elementos con entrenamiento militar de otros países. La Agencia de Investigación Criminal solicitó cooperación de la Drug Enforcement Administration americana para análisis de esas comunicaciones. Según fuentes cercanas a la investigación, agentes americanos confirmaron que algunos de los métodos encontrados en Teuchitlán eran consistentes con técnicas documentadas en otras regiones del continente, pero se negaron a proporcionar detalles específicos. En octubre de 2024, la investigación fue repentinamente clasificada como cuestión de seguridad nacional. Todos los peritos civiles fueron removidos del caso y sustituidos por personal militar. El acceso al lugar fue restringido y una zona de exclusión de 5 kilómetros fue establecida alrededor del complejo subterráneo.
Y aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. 3 testigos clave fueron encontrados muertos en circunstancias no esclarecidas. La primera víctima fue el doctor Ricardo Mendoza, el arqueólogo que descubrió el lugar. En noviembre de 2024 fue encontrado muerto en su casa en Guadalajara. La causa oficial fue infarto agudo al miocardio, pero su familia cuestiona esa versión, pues Mendoza tenía apenas 42 años y ningún historial de problemas cardíacos. La segunda víctima fue el sargento López, de la Guardia Nacional, que participó en las primeras excavaciones. Fue encontrado muerto en diciembre de 2024 en una carretera secundaria entre Teuchitlán y Guadalajara. La versión oficial fue accidente de tránsito, pero testigos relataron haber visto su vehículo siendo seguido por carros desconocidos antes del accidente. La tercera víctima fue la licenciada María Fernanda Ruiz, fiscal de la Fiscalía de Jalisco, que coordinaba aspectos legales de la investigación. Fue encontrada muerta en su casa en enero de 2025. La versión oficial fue suicidio, pero colegas cercanos afirman que estaba animada con el progreso de la investigación y no demostraba señales de depresión. Además de las muertes, 12 personas directamente involucradas en la investigación fueron transferidas a lugares seguros por motivos no divulgados. Entre ellos están 2 peritos forenses, 3 agentes de la Policía de Investigación, 4 militares y 3 funcionarios de la Fiscalía. Ninguno de ellos ha sido visto públicamente desde sus transferencias. Familias de desaparecidos de toda la región oeste de México comenzaron a llegar a Teuchitlán después de filtraciones sobre el descubrimiento. Cientos de personas viajaron desde Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato, buscando información sobre parientes desaparecidos en los últimos años. Pero las autoridades mantienen absoluto sigilo sobre la lista de víctimas identificadas. El lugar permanece bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional, y cualquier intento de aproximación es inmediatamente repelido. Periodistas locales que intentaron cubrir el caso relataron intimidación y amenazas. Al menos 2 reporteros fueron forzados a dejar Jalisco por motivos de seguridad. Entonces, recapitulando, un descubrimiento arqueológico accidental reveló una operación de exterminio sistemático que operó por 3 años, con infraestructura militar, víctimas de perfil atípico, registros meticulosos y conexiones que llegaron hasta agencias de inteligencia americanas. Una operación que costó la vida de al menos 47 personas y que puede ser parte de una red mucho mayor. Hoy, 6 meses después del descubrimiento, el lugar permanece bajo custodia militar. Las familias continúan llegando a Teuchitlán buscando desaparecidos. El gobierno mantiene sigilo absoluto sobre la lista de víctimas, y 3 testigos ya murieron en circunstancias no esclarecidas. Las implicaciones del caso Teuchitlán van mucho más allá de una operación más de cartel. La sofisticación de la infraestructura, el perfil de las víctimas, los registros detallados y las posibles conexiones internacionales sugieren una evolución del crimen organizado mexicano que aún no comprendemos completamente. Más perturbador es la posibilidad de que Teuchitlán sea apenas una instalación de una red mayor. Si los registros encontrados son correctos, pueden existir otras instalaciones similares, operando en este momento en diferentes partes de México. ¿Cuántas personas están desapareciendo a través de este sistema?
¿Quiénes son los supervisores externos mencionados en las interceptaciones? ¿Cuál es el verdadero propósito de estas operaciones? Este caso prueba que el crimen organizado en México evolucionó de formas que aún no comprendemos completamente. Las técnicas encontradas en Teuchitlán sugieren influencias o colaboraciones que trascienden las fronteras mexicanas. La respuesta del gobierno, clasificando inmediatamente el caso como seguridad nacional y estableciendo sigilo absoluto, indica que las implicaciones pueden ser mucho mayores de lo que imaginamos. Si quieren seguir la evolución de esta investigación, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Y díganme en los comentarios, ¿creen que operaciones como esta pueden estar sucediendo en otros lugares de México? Porque basado en lo que he investigado, estoy seguro de que Teuchitlán es apenas la punta del iceberg. En el próximo video voy a revelar documentos que conseguí sobre otro caso en Michoacán que puede estar conectado a Teuchitlán. Y esta vez tengo audios de las interceptaciones telefónicas que nunca fueron divulgados públicamente.